No está como presentación. ¿No está como PowerPoint? Ahí Sí. ve. A ver si me deja. ¿Y ahí? No, sigue como No, Power. sí, igual. Sí, igual. A mí me parece como presentación. No sé por qué no me deja. Ah, mira, ahí ingresó una compañera. Buenos días, Margarita. Buen día, profe. Me olvidé que hoy era ¿Cómo va? martes, perdón. No, está bien, ya me parecía raro, Margarita, que no estés. Sí, no, ya me incorporo. Gracias, profe, por Bueno, aceptar. no, por favor. Sí, sí, te estaba esperando. Vamos, chicos, a poner a grabar. Chicos, ¿lo ven bien ahí? No se ve como presentación, pero sí se lee. Sí se lee. Bueno, necesito, ¿sabes qué? No sé por qué no lo puedo ver como presentación. Vos sabés que es una cosa que a mí me aparece como presentación, pero no me deja. Profe, quizás usted está compartiendo una página y no la pantalla completa. Y cuando comparte puede presentar la diapositiva. Vos sabés que, ¿viste cuando te aparece que estás presentando y cuando te dice que quiero presentar una ventana? ¿Será por eso? Claro. Sí, sí, Bien. aparece si quiere presentar una ventana, la pantalla completa y no sé si otra opción. Ah, Tiene que bueno. tocar pantalla completa y de ahí va el power y cuando lo presenta en teoría tendría que verse como presentación. Ah, bien. Veamos a ver si ahí tenemos suerte. Y ahora, ¿se ve? Todavía está igual. A ver, veamos a ver si cambia. No, me parece. ¿Se ve o no? Sigue como pantalla. Sí, igual. Pero Ah, sí se lee, sí. profesor, así que no se preocupe. No, no, tristísimo. Bueno, vamos a tener, y Google Meet no me deja cambiar. Y me parece que estoy presentando, pero no me deja decir qué. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Vamos a hablar, estás presentando para todos. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la necrosis. Recuerdan que nosotros hablamos sobre lesión celular, vimos cómo las células se adaptaban a los cambios externos y podían responder con cambios funcionales, cambios morfológicos, que son todas las degeneraciones que hemos visto en las células, degeneración grasa, amiloidosis, degeneración hialina, que pueden ser intra y extracelulares. Todas esas son formas que responden con cambios funcionales y estructurales de las células y cuando la célula ya no se puede adaptar o la agresión del agente biológico es muy grande, se produce lo que se llama muerte celular, que es la necrosis. Ahora bien, esta era una de las cositas que van a aparecer en los libros cuando se habla de muerte somática, que se hace referencia, que es lo que hablamos la clase pasada, que hace referencia al cuerpo, al organismo. Por lo tanto, se define como un fallo se hace irreversible los órganos vitales, que es el corazón, el cerebro y el pulmón. Cuando fallan alguno de los tres órganos vitales, se va a producir la muerte. Pero la muerte somática hace referencia, no es equivalente a la muerte celular, porque ustedes saben, que es lo que habíamos hablado la clase pasada, que las células, dependiendo de diferentes tejidos, van a vivir un tiempo más, permanecen vivos, que gracias a esto, ¿qué se puede hacer? ¿Han escuchado esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Trasplantes, profe? Por supuesto, muy bien, se pueden hacer trasplantes. ¿Por qué? Porque las células del organismo yo lo puedo mantener, tengo un tiempo. Por eso es que van a ver en todas las películas, o si han visto alguna vez, tenés un tiempo, tiene que ser realizado el trasplante en un momento y se produce la conservación en frío. No congelado, pero sí frío los órganos que se pueden trasplantar.
es gracias a esta ventana de tiempo que tenemos entre la muerte celular y la muerte somática. Por lo tanto, se entiende que la muerte celular es el proceso durante el cual la célula pierde completamente su integridad como unidad funcional. Pierde la capacidad, como decía una de sus compañeras la clase pasada, de mantener la homeostasis. Por lo tanto, nosotros ya pasamos por todas las transformaciones que pudo la célula hasta que se muere. Vamos a seguir. Esto es lo que vimos la clase pasada, donde hablamos de la necrosis, que es la sucesión de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en un tejido vivo. Esto es la definición que aparece en el libro Thompson. ¿Listo? Está bien. Van a ver que dice sucesión de cambios morfológicos porque quiero explicarle que esto se hace referencia a que la célula ya tuvo cambios funcionales como las que habíamos visto y después se muere. También se entiende como mecanismo o fenómeno que sufre la célula dentro siempre de un organismo vivo, superada la capacidad de adaptación y se establece una pérdida de equilibrio físico-químico, eso significa FQ, con el medio circundante. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos bien. Vamos a hablar sobre las causas. ¿Qué es lo que generan causas? ¿Cuáles son las causas? Que en vez de causa, ¿qué también puede decir acá? ¿Cómo podemos reemplazar el concepto este de causa? ¿Como agentes? Sí, ¿qué más? Citología. Etiología. Etiología. Podemos decir, si yo pregunto en un final o en un parcial, ¿cuál es la etiología de la necrosis como proceso tal? Ustedes me tienen que decir las causas, porque recuerden, de esa manera uno toma definiciones. Recuerden que etiología son los agentes causales y los factores predisponentes, que eso lo vemos en la primera parte, eso ya está, chicos, subido el PowerPoint, ¿saben? Seguimos con la clase. ¿Cuáles son los agentes causales? Fíjense que acá los agentes causales en general ya no los tiene definidos como agentes biológicos y no biológicos, sino que hace una mezcla de ellos porque, bueno, en los libros aparecen específicamente de algunas alteraciones. Pero vamos a tener los venenos, trastornos circulatorios, lesiones mecánicas como agentes no biológicos, cambios térmicos y electricidad. Todos los venenos, todos los agentes químicos van a producir necrosis, van a producir la muerte de la célula. Agentes venenos como los vegetales que producen toxinas bacterianas también, como venenos, como agente biológico. Ahí te doy un ejemplo, está entre paréntesis la salmonela. Trastornos circulatorios, ¿por qué? Porque si a mi célula no le llegan los nutrientes esenciales y se retiran los productos de desecho, si tengo trastornos, alteraciones en la circulación normal del tejido, voy a tener muerte de la célula. ¿Cuáles son los trastornos que van a producir muerte celular? Son los procesos aquellos que se mantienen de anemia e isquemia, les dice ahí. Isquemia es cuando no hay una buena circulación, está interrumpida la circulación en un territorio determinado. Entonces, a esa isquemia va a hacer que no se oxigenen bien las células y se va a producir la muerte celular. Lesiones mecánicas como las compresiones, cambios térmicos, frío, calor, que va a producir, dependiendo cuál de ellos sea, va a producir desde congelamiento del contenido líquido de las células de los órganos y tejidos, hasta producir directamente la lesión por aumentos térmicos, electricidad a través de los cambios iónicos que produce en las células. Esos son como en general los agentes etiológicos de la muerte celular. Esto es lo que pasaría en general en la necrosis. Estos son todos cambios que van a producir en la necrosis como general. Después vamos a ver cuándo se produce una digestión enzimática y qué tipo de necrosis lo representa. De las lesiones microscópicas, o sea, en lesiones más que microscópicas, estas serían como lesiones en el metabolismo, en realidad. Porque como lesiones microscópicas habla solamente de las alteraciones, a nivel celular. Pero básicamente lo que se produce en la necrosis son las alteraciones en las enzimas celulares, porque se produce una desnaturalización, por ejemplo, de proteínas, se produce desnaturalización también de las enzimas,
Se produce, cuando habla de digestión enzimática es porque se activan las enzimas estas que están dentro de la célula, que están contenidas donde estas enzimas que pueden digerir la célula. En el lisosoma. En los lisosomas. Por eso le dice digestión enzimática de la célula, EZ significa enzimas hidrolíticas de los lisosomas. Desnaturalización de proteínas, y como nuestra célula está formada de proteínas desde la membrana celular hasta forman proteínas, todas las enzimas, sustancias que necesita la célula, cuando se produce esa desnaturalización, estoy no teniendo los elementos suficientes para vivir. Caída de pH, ¿se acuerda que hemos hablado de que en la lesión celular se produce una disminución de pH? Que hemos hablado cuánto era el pH normal de la célula, y cuando se produce la disminución de pH, cuando no hay ATP, cuando hay una acidosis metabólica. Precipitación de iones de calcio que termina de producir lo que se llama, es una de las últimas situaciones que sucede en la lesión celular, debido a que entra calcio con un ion positivo y produce esta precipitación de calcio que es como un producto, si bien es inerte, pero manifiesta una lesión importante en la célula. ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Se acuerda que la vez pasada habíamos visto algunas fotitos de cómo se vería esta célula que ya estaría muerta? En el caso del citoplasma, nosotros vamos a ver un aumento de eosinofilia, que son todas estas sustancias proteicas que van a estar precipitadas, y como son proteicas básicas, van a reaccionar con tinciones de color eosinófilo. Entonces se va a ver el citoplasma de color rosado. Se puede ver también un aspecto de tipo vidrioso, homogéneo se dice porque no puedes distinguir vesículas ni vacuolas, y luego se va a producir lo que se llama una vacuolización. Y todas las organelas se van a observar oscurecidas. Por acción, después les dice de las enzimas que los descomponen, el citoplasma se va a hacer más denso hasta disolverse, va a desaparecer. Se produce también una calcificación celular, y cuando hace la aclaración de la calcificación celular, cuando ya es un proceso que tiene un tiempo, es porque el calcio, eso le hago la aclaración, produce lo que se llama un cambio en la coloración en las células, lleva a una coloración más basófila. Entonces, por eso la calcificación, si bien acá no lo aclara, hace referencia a que cambia la coloración de esta célula muerta. Llegamos a ver una ausencia de célula, o que ese espacio que ha sido dejado por la célula muerta ha sido sustituida por tejido conectivo. Entonces, tienen que tener en claro que no es que vos, porque tengas una muerte celular de algunas células o parte de un tejido, se te va a morir el organismo como un todo, o se te va a morir todo el órgano, sino que queda muchas veces la calcificación extracelular, es como un mecanismo de hacerlo como el producto de tipo inerte, que queda como un precipitado por alguna alteración diciendo que hay una muerte celular, o puede ser directamente ese espacio reemplazado por tejido conectivo. Vamos para la siguiente. ¿Cuáles son los cambios nucleares que vemos? Que acá está un poquito más ordenado, que no estaba en el PowerPoint de la vez pasada. Nosotros vamos a tener lo que se llama pignosis, carioresis y cariólisis. Si bien estos tres procesos, que son cambios de la forma del núcleo, lo vamos a tener no tan determinado, no sigue la sucesión. Si bien están puestos como 1, 2 y 3, puede variar y puede pasar de una pignosis a una cariólisis. Ahí le hace la aclaración qué es lo que significa carión, que significa, hace referencia al núcleo, pignosis compacto. La pignosis es un núcleo compacto, el núcleo se contrae, el color se intensifica y indica ya una muerte celular. La cariorexis indica que el núcleo se ha roto, se ha fragmentado en pequeñas porciones que pueden ser escasamente visibles. Pero esta ruptura del núcleo puede mantenerse dentro de los límites que quedan en el núcleo, o pueden estar esparcidos en el resto de la célula. ¿Cómo lo vas a distinguir? Vos acordate que tenés un citoplasma de color rosado y el núcleo es de color basófilo, es azulado. Entonces vos podés ver los restos nucleares en la célula. La cariólisis es la disolución
la disolución del material nuclear que puede ser incompleta, donde vos podés llegar a ver una esfera vacía, o puede mantenerse en la zona nuclear, mantenerse como un pequeño sombreado, o directamente no se observa en el caso de la cariólisis. ¿Por qué está disuelto todos estos procesos? Por los líquidos intracelulares y extracelulares. Eso sí quiero que quede claro. Acá lo vuelve a destacar: pignosis, retracción del núcleo, condensación del ADN porque se compacta. Acá es donde se produce lo que se llama desnaturalización de los ácidos nucleicos, cariorexis, fragmentación del núcleo, poco visible, y cariólisis, disolución por las enzimas, esto está mal, tiene que ser con mayúscula, enzimas lisosomales e hidrolasas del ADN. Esto también tiene que ir con mayúscula. ¿Cómo se ve? Este dibujito está en el Thomson. Pignosis, estos serían los márgenes celulares, cariólisis y cariorexis. Fíjense que en la cariorexis sí hace bien manifiesta que están los fragmentos. No sé si lo habíamos visto a esta foto la vez pasada. Yo creo que sí, ¿no? Donde habíamos marcado algunas células, esto es hígado, y acá sí se pueden observar el citoplasma eosinófilo, bien rosado, fíjense, y estos rojo son los glóbulos rojos. Se ven los núcleos, fíjense cómo está fragmentado y están conservados en la zona nuclear. Esa es la cariorexis. En la cariólisis acá está en un proceso de cariólisis porque ya está más disuelto, ya no está tan con tanta coloración. Esto sería como se vería. Acá si bien están como más negros, pero en realidad serían más basófilos. Este sería un núcleo pignótico. Este chiquitito que está acá contraído. Esta célula está deformada, pero está con el núcleo pignótico. ¿Sí? Ahora sí lo que tendríamos que entrar nosotros es a hablar sobre los tipos de necrosis. Ahora vamos a hablar sobre tipos de necrosis que se manifiestan en lugares o órganos específicos y que tienen características específicas. Hay 4 tipos de necrosis. La necrosis que se denomina coagulativa, licuefactiva, necrosis grasa y me falta una. ¿Cuál me estaría faltando los chicos que ya han cursado algo? Tenemos gaseosa, coagulativa, licuefactiva, grasa, ¿y cuál sería la última que le acabo de decir? ¿No eran 4? Acabo de decir. Sí. No, ese es otro tipo. Gaseosa. Hay 4 cosas que ustedes no se tienen que olvidar. Cuando nosotros veamos necrosis, que esto les repetí de vuelta, ¿para qué? Que es lo mismo que vieron en la clase pasada, porque si no íbamos a retomar y tenía que de vuelta dar por entendido esta parte. Y como son temas que ustedes van entrando en el parcial, quería que quede bien claro. Cuando nosotros determinamos los diferentes nombres, significa que estos diferentes nombres van a hacer mucha referencia a un agente causal o a algún tejido específico. Por eso es tan importante que ustedes se acuerden los nombres. Después de la muerte celular de la necrosis, sigue lo que se llama el proceso de gangrena, que justamente nombró uno de sus compañeros. La gangrena es cuando la necrosis está invadida por bacterias de tipo saprófita, que le dan al tejido una nueva coloración, una nueva característica. Entonces, cuando nosotros hablamos de gangrena, ya hablamos de un proceso donde ya sobreentendemos que hay una necrosis de base, solamente que ha sido invadido por bacterias saprófitas que han llegado de alguna manera. Bien, ahora vamos a seguir con la parte de gangrena. Hacemos gangrena, necrosis coagulativa, y después hacemos un deje si terminamos con las otras. ¿Les parece? Ahora se ve, sí, chicos, el Power. Se ve como Power, no como presentación, profe. No, sí, ya me di por vencida, te juro. Se ve bien igual. Ya lo asumí, ya lo detesto, lo asumí, te juro que lo asumí. Gracias, ¿verdad? Bueno, los tipos de necrosis, la coagulativa. De todas,
Esta es la única que conserva la estructura. Y ya le voy a explicar y le voy a mostrar por qué. Cuando nosotros hablamos de la necrosis coagulativa, va a hacer referencia a un tejido que ha perdido lo que se llama detarche celular. No se ve queda como si fuera un frasquito vacío. Por eso dice que conserva la arquitectura orgánica. Se pierde el detalle celular, o sea, las organelas no se pueden distinguir bien. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque se da lo que se llama una coagulación de proteínas celulares, por lo que las enzimas proteolíticas se desnaturalizan y retrasa la dilución de las células. O sea que ese tejido se va a mantener durante un tiempo en esa forma. ¿Qué es lo que algo que quiero que quede claro en los procesos de necrosis? En los procesos de necrosis no produce un proceso inflamatorio como tal, porque ustedes cuando se imaginan una muerte de células, no significa que todo el tejido está, que quiero que quede claro eso, no significa que todo el tejido está totalmente muerto, porque uno dice necrosis celular, se imagina como decía su compañero la gangrena, que ya está muerto, podrido. No. Cuando nosotros hablamos de necrosis, las necrosis, eso sí le aclaro, no presentan olor. Eso es algo que por ahí me faltó alguna vez decirle. En el organismo, las células se mueren, siempre va a depender del tejido que se trate. En el caso de la coagulativa tampoco va a tener olor, porque la forma en que se presenta este tipo de necrosis no produce inflamación o, como lo dice acá abajo, la inflamación es escasa y solamente se presenta algunas células inflamatorias en la periferia. O sea que imagínense que es un tejido muerto que está dentro de tu organismo. ¿Y qué es lo que va a generar en tu organismo? Va a generar que esa parte de tejido noble no funcione. Por lo tanto, vas a perder capacidad general del tejido. Este tipo de necrosis, como tiene la característica de afectar tejidos que tienen una gran cantidad de proteínas, los órganos que van a verse afectados por este tipo de necrosis coagulativa son los órganos de tipo parenquimatosos. Hígado, riñón, músculo, que tienen un parénquima con una alta cantidad de proteínas. Entonces, por eso se produce la desnaturalización de esas y hace que se retarde la disolución. O sea, el tejido se muere por diferentes causas, pero se retarda tanto la desnaturalización que va a hacer que el tejido que permanezca un tiempo ahí como un tejido muerto, pero no va a generar inflamación. ¿Queda claro, chicos, eso? ¿Sí o no? Ay, que no los veo ahora. ¿Sí? Sí, Bien. sí, profe, se entendió. Bien. Ahora, causas o agentes etiológicos, que así va a ser preguntado en el parcial. Las causas son, vamos de vuelta a las causas generales, isquemia, falta de irrigación en el tejido. La falta de irrigación en el tejido va a generar lo que se llama hipoxia. ¿Por qué hipoxia? Porque no va a haber una oxigenación celular. Esto va a afectar a todos menos al tejido nervioso, porque el tejido nervioso, por tener una constitución grasa, va a sufrir otro tipo de necrosis, que ya lo vamos a ver más adelante. Otra causa de necrosis coagulativa son los tóxicos, agentes tóxicos. Tenemos el talio, el mercurio, van a afectar a células, por ejemplo, del riñón. Quemaduras leves que producen una desnaturalización, una coagulación de proteínas. Toxinas bacterianas que pueden afectar el hígado, el músculo esquelético, por lo tanto también el músculo cardíaco, el músculo estriado. Déficit de vitamina E y selenio. ¿Por qué? Porque el déficit de vitamina E y selenio que son los protectores de membranas celulares. Al haber un déficit, generalmente, recuerdan que hemos hablado que estas deficiencias se dan en general juntas para producir una lesión celular. Entonces, estas déficits de vitamina E y selenio van a afectar el músculo, como habíamos visto, el músculo blanco, ¿se acuerdan? Y también las células del hígado, que son también las que realizan la detoxificación. Vamos siguiendo. ¿Cómo se ve macroscópicamente este tejido muerto? Yo tengo un tejido muerto que se produjo la coagulativa, una coagulación durante un tiempo de las proteínas. Se va a ver macroscópicamente, el tejido se va a ver de color blanco, grisáceo, amarillento. Puede ser opaco, rojo, pero esto va a depender siempre de la irrigación que tenga el tejido. Va a estar firme, seco, denso,
va a estar con frecuencia, puede estar deprimido. Y para visualizarlo, vamos a poner esta foto. ¿Qué órgano es este, chicos? ¿Qué les parece? Hígado. No, está cerquita. ¿El vaso? El vaso. Bueno, lo que tiene de lindo esta foto del vaso es que acá vos podés ver la zona muerta. Fíjense que la zona muerta en un órgano de color intenso, rojo, fíjate que la zona está muerta y vos podés decir cuáles son los límites. Tenés una pequeña zona inflamada alrededor, que es lo que dice la bibliografía, pero no tenés intensamente inflamada. Solamente una zona acá donde ves un aumento de irrigación, una hiperemia que se denomina. Fíjate que te hablan que la zona del órgano puede estar deprimida. Acá no está muy deprimida porque es reciente, simplemente se marca la línea en el tejido. De acá puedes ver que la irrigación que venía en forma arboriforme, que ya lo vamos a ver más adelante, te indica que desde acá la irrigación se perdió para este tejido y esta zona del tejido se murió. Espérame un segundito. Ah, mira, ahí apareció Macarena. Buenos días, Macarena, ¿dónde anda? No la veo todavía. Macarena, ¿estás? Hola, profe. ¿Qué Sí. ha pasado? ¿No hemos dormido hoy, Macarena? No, yo rendía. Acabo de terminar de rendir. Sí, le mandé un mail. ¿Cuándo me mandaste? Ayer también le dije a Nico que le avise. Mi examen Nico no me terminaba avisó. ahora a Ah, no. las 9:20 y bueno, entré Perdón, a la Maca, no clase. revisé los mails del Google hoy a la mañana. Perdón. Ah, bueno, ahí le mandé la constancia de que estaba inscripta igual en el examen para que se fije. Bueno, gracias, Maca. Buenísimo. Me quedo más tranquila. Escucha, Maca, Bueno, hoy estamos viendo necrosis coagulativa, ¿vale? Estamos hablando de un tipo de muerte celular donde se produce ya te voy a explicar un poquito, la muerte de un tejido en un animal vivo por desnaturalización de las proteínas, de las enzimas proteolíticas, y se retrasa la disolución de la célula. No hay un proceso inflamatorio excepto en la periferia y se da en órganos parenquimatosos como hígado, riñón, músculo, y lo que estoy mostrando también es vaso. Estos son los agentes causales. Isquemia, falta de irrigación, falta de oxigenación, algunos tóxicos, quemaduras leves, toxinas y déficit de vitamina E y selenio. Y ahora le estaba mostrando a los chicos cómo se ve una zona muerta dentro de un tejido vivo. Fíjense que, como preguntaba su compañero, esta zona está como delimitada, pero fíjense que no es una zona que se ve como vulgarmente se dice, como podrida, que esa es una zona gangrenosa, que no sería el caso. Acá el tejido queda con la arquitectura que es característico de esta necrosis coagulativa, como un andamiaje para del espacio ocupado. Repasemos cómo se ve macroscópicamente. El órgano se ve de color blanco, grisáceo, amarillento, como ven en la foto, opaco, o rojo oscuro. Cuando recién comienza este rojo oscuro, hago la aclaración que por ahí en los órganos que tienen circulación colateral o demás que sufren necrosis coagulativa, puede aparecer un proceso de coloración intensa cuando no hay un buen drenaje de sangre, pero eso es solamente transitorio. En general, la necrosis coagulativa se ve de color blanco grisáceo. Va a ver la zona más firme, más cerca, porque fíjense que se va a perder el contenido de agua. Y el tejido, por ahí, cuando hablamos de órganos como el hígado, que tiene una forma característica, la zona que está afectada por este tipo de necrosis se ve como deprimida porque se contrae, porque pierde la cantidad de agua. Microscópicamente vamos a ver que se pierde el detalle celular, pero persiste la estructura del órgano tejido como tal, o sea, sigue presente ahí, pero no tengo detalle celular. El núcleo podemos encontrar pignosis, significa PIC, carioresis, cariólisis, citoplasma eosinófilo como característica general de la necrosis,
se pierden los límites celulares y luego terminan por fragmentarse. ¿Por qué? Porque este tejido muerto va a ser fagocitado por los macrófagos. Y como les decía, la reacción inflamatoria va a estar ausente o escasa y puede haber una infiltración de células inflamatorias y macrófagos externos. ¿Cómo se ve? Esta sería la inflamación, la infiltración de células inflamatorias. Este pedacito de acá, que está alrededor del tejido. Microscópicamente, obviamente está sacado para esto y es una zona muy pequeña. Fíjate que nosotros acá estamos mostrando una necrosis, por ejemplo, en este caso de riñón, donde acá se ven, esta es la zona glomerular y estas son las zonas de los túbulos. Bueno, acá fíjense que se ven, todo lo que ustedes ven de rosado con puntitos lila, significa que son los núcleos de las células tubulares. Por ejemplo, acá se pueden ver bien las células tubulares. Acá vos solamente ves una masa de color rosado. Masa en realidad no sería así, sino ves una zona de color eosinófila, pero vos fíjate que vos podrías determinar que esta es la zona todavía glomerular, que conserva esa estructura semi-redondeada. Acá ves los túbulos, que están en esas formas alargadas, con las células, pero no podés ver realmente los núcleos celulares, porque los núcleos están ya alterados porque la célula se murió. Entonces, fíjense que vos podés decir, che, esta es la zona de la corteza, ¿vale? Y esta es la zona de la médula. Pero no puede decir que esas células están vivas porque no tienen núcleo, ya se ven las células como rosadas, cada una de ellas se ve como rosada. Esto es músculo. Es muy parecido a la enfermedad del músculo blanco que hemos visto, donde si se mantiene en el tiempo la falta de vitamina E y selenio, va a producir lo que se llama la coagulación del músculo, la necrosis coagulativa, la muerte de estas células. Fíjense cómo se ven de color amarillento, grisáceo, blanquecino, opaco, no es lo mismo que este músculo rojizo. Esta es la primera necrosis que vamos a ver. Ahora sí, porque ya hace una hora que estamos hablando, me tomo 5 minutos, chiquis, y después seguimos con la necrosis coagulativa, hacemos un pequeño deje, y ahí seguimos. Así nos desperezamos. Perfecto, perfecto. Y ya volvemos. Me alegro que hayas podido incorporarte, Maca, aunque sea, si tenés alguna duda de la parte general, pregúntame más adelante o por mail, ¿dale? Igual, Bueno, profe. Margarita, también, si necesitas algo de la primera parte, me preguntas después. Nos tomamos 5 minutos, chicos, a las 35 arrancamos de vuelta. Necrosis licuefactiva. Esta necrosis licuefactiva a ustedes les tiene que quedar grabado que es característico de tejidos que tienen mucha cantidad de grasa o que tienen algún proceso inflamatorio importante. ¿Por qué? Porque la necrosis licuefactiva es la típica de la necrosis que produce el sistema nervioso central. ¿Viste que nosotros en la necrosis coagulativa decía, excepto en el sistema nervioso central? Bueno, la coagulativa no se da en el sistema nervioso central. La característica es la licuefactiva. Vamos a ver de qué se caracteriza. Se caracteriza por la desintegración del material necrótico y su transformación en una masa líquida. Acá ustedes lo van a ver visualmente, que nada que ver con la coagulativa donde conservaba la estructura y el espacio del tejido muerto. Acá no, acá voy a tener una transformación, una masa líquida de borde deshilachado que ya la vamos a ver. Acá sí tenemos lo que se llama pérdida de arquitectura y detalle celular porque no se ve nada. Es típica de las infecciones de tipo purulenta, bacterianas, con acumulación de leucocitos y hay una digestión de todas las células muertas. La digestión va a ser por las enzimas propias de las células y por bacterias actuantes. En el sistema nervioso central, que es lo que dice abajo, SNC, es la constitución de la gran cantidad de lípidos y escasas albúminas coagulables. Por eso, por tener esa gran cantidad de tejido graso, lípidos en realidad que son específicos del sistema nervioso, vas a sufrir este tipo de necrosis. Se produce la necrosis por un proceso de digestión enzimática rápida por las enzimas hidrolíticas de la microglia.
La microglia, que son esas células que van a actuar, que están los que toman características de células fagocíticas. Las microglias son los que actúan como macrófagos, y también hay otras células como los astrocitos y demás que van a actuar como macrófagos y van a tratar de consumir todo este material de tipo necrótico. Pero como no lo pueden realizar, se producen estos focos que se llaman muchas veces focos de Malasia. ¿Se acuerdan del proceso eso de una enfermedad producida por priones, que son estructuras más chiquitas que los virus, que producen la vaca loca, la enfermedad de la vaca loca? La vaca loca se producían focos de Malasia, o sea, de esta necrosis liquefactiva dentro del sistema nervioso central. Y también otra enfermedad también que se producía por canibalismo en África, que producía también focos de Malasia en el sistema nervioso de humanos, producido por el efecto canibalismo. Es también producida por este virus que se transmitía a través del consumo de estos priones, que supuestamente son virus más pequeños, son pequeñas proteínas que son más pequeñas que los virus, que actúan igual, utilizan las células del sistema nervioso para producir y multiplicarse y afectar nuevas células. ¿Por qué hago la aclaración? Porque van a escuchar muchas veces en necrosis liquefactiva Malasia, cuando hace referencia en el sistema nervioso central, es propio de la designación del sistema nervioso central. Y hay una muerte por hipoxia, las células, se produce la muerte, toda esa cadena de reacción que hemos visto en la lesión celular, pero se produce por la falta de oxigenación de ese tejido y de irrigación. Vamos a ver cómo se ve. Primero les quiero mostrar una foto para que les quede grabado. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es? Un encéfalo. Bien. ¿Qué tipo de corte será, chicos? Transversal. Bien, corte transversal. De manera que ustedes les vean la sustancia gris y la sustancia blanca. Una vez tuve un alumno que rindió final, que no me podía describir la ubicación de la sustancia gris y la sustancia blanca en un cerebro y en un cerebelo. No me lo van a creer, les juro por Dios, alumno de 4º año. Y no me podía decir cómo era la conformación de la médula espinal entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Tuvimos que repreguntarle y lo tuve que sacar del examen porque no podíamos seguir. La médula espinal, ¿dónde está la sustancia gris? En el centro. En el centro. Es más, que tiene forma, ¿se acuerdan de mariposa? ¿Se acuerdan esa forma de mariposa que no te olvidas más? Y donde después vos estudias la acción de la motoneurona superior y la motoneurona inferior, cómo se hacen las sinapsis. Bueno, chicas, yo ese problema tuve en un final, no lo podía creer. Bueno, esto que es tan importante, ¿por qué lo quiero remarcar? Ni siquiera le pregunté si el cerebro tenía ventrículos, no, ya era como que iba a renegar de más. Pero bueno, volviendo a nuestro pequeño cerebro, fíjense que acá los focos de Malasia, vas a ver la reacción de la necrosis del tejido muerto, pero ya ves con bordes deshilachados, fíjate que son como, realmente como huecos dentro, espacios vacíos con un proceso de líquido, tejido graso, células inflamatorias de la microglia, todas mezcladas ahí, que no tienen forma y se pierde completamente la estructura del órgano de ese espacio afectado. Estas son las fotos macroscópicas y estas son las fotos microscópicas. Nosotros tenemos el tejido nervioso formado por neuronas, que ahí están los hermosos cuerpos neuronales en forma de estrelladas con sus conexiones y demás. Y acá fíjate que en el lugar donde estaría la Malasia es un lugar vacío, con algunos núcleos, algunos espacios con células inflamatorias, que son esos puntitos más oscuros que se ven. Fíjense, acá se ven mejor. Todo este sector acá que se ven esos núcleos son las células inflamatorias del sistema nervioso. Acá hay tejido conectivo que se ha formado como tejido conectivo
estamos hablando de estas mismas células del tejido nervioso, cómo se disponen alrededor del tejido muerto, estos espacios vacíos. Vamos a ver cómo se ve. Macroscópicamente, por eso les muestro primero la foto y después la explicación, porque si no, no se entiende. Queda una cavidad con una masa líquida o semilíquida turbia. ¿Podemos decir que es turbia? ¿No se distingue nada? Sí. Es amarillenta, blanco, rojiza. Eso va a depender de la cantidad de hemorragia que se produzca. Puede formarse de paredes blandas y drenarse por los vasos linfáticos. No por linfáticos, por vasos linfáticos. Puede tener cápsula con el tiempo. Fíjense en esta foto, se ven como fibras colágenas que están alrededor. Este es cuando aparece con forma de cápsula. ¿Qué es lo que pasa? Hago la aclaración. Esta forma de cápsula que se ve acá, que esto me parece, si no me equivoco, es más de un absceso que del sistema. Esto es un absceso. Esta foto es de un absceso, chicos. Porque este tejido, este es hígado. Este es un absceso en hígado. Hago la aclaración. Porque estos son fibras colágenas, tejido conectivo, y estos son los hepatocitos, con las trabéculas. La ven a ir a las trabéculas, sorry, pero yo soy un ratón con el tema, ratón de biblioteca con la histología. A mí esto me encanta. Esas son las fibras colágenas. En la descripción macroscópica hace referencia a la que aparece a la necrosis licuefactiva del sistema nervioso y a la necrosis licuefactiva de los abscesos. Hago la aclaración. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema nervioso no vamos a formar tejido conectivo. Hago la aclaración. Nosotros en el sistema nervioso tenemos células de la microglia, células astrocitos, oligodendrocitos que van a cumplir otras funciones. Y el tejido de gran contenido graso, donde nosotros vamos a tener el espacio vacío sin límites precisos, todo borde deshilachado, no es lo mismo de lo que pasa en un absceso. En el caso de los abscesos hay un mayor acúmulo de exudado, que son esas células inflamatorias, porque el absceso no es otra cosa que neutrófilos muertos que están atacando alguna NOx, agente irritante, generalmente puede ser bacteriano porque da una gran reacción de neutrófilos, y los neutrófilos muertos son los que forman el pus. Y vas cambiando las tonalidades de pus según se van oxidando los distintos componentes de la célula. Por eso tenemos pus que son blanquecinos, amarillos y verdosos, y ya como sabes el verdoso, ¿qué te indica? ¿Qué les indicará el verdoso? ¿Es mejor o peor que el otro? Peor. Peor. Es peor porque ya hay más tejido muerto, puede haber invasión de otras bacterias, es diferente. No es lo mismo que tener una infección, y eso también les va a llevar a evaluar ustedes futuros clínicos cómo van tratando la infección y cómo va respondiendo esa herida que ustedes están tratando con antibióticos. ¿Funcionan los antibióticos? Veo después de 24 o 48 horas y veo el pus verde. Y no, estamos en el horno, no estaría funcionando. Esa es la idea de que ustedes, de dar diferentes coloraciones. ¿Cómo se ve microscópicamente? La célula necrótica es un espacio vacío y eso significa pérdida de células, porque las células directamente desaparecen. Carece de límites precisos, porque es en forma irregular, deshilachado, esto es bien característico del sistema nervioso. Y en la periferia puede haber células inflamatorias. Serán macrófagos en el caso del absceso, pero en el caso del sistema nervioso son células de la microglia y oligodendrocitos. Y el líquido puede tener un contenido proteáceo rosado. Es más característico del absceso, porque son esa liberación de enzimas proteolíticas. El absceso, ahí hace la aclaración, el pus son neutrófilos, que son los puntitos basófilos que se ven, son neutrófilos muertos, restos de fibrina, porque es lo que exuda de los vasos sanguíneos en el proceso inflamatorio, y pueden formar en un tiempo, en un proceso más crónico, nunca es inmediato, en un proceso crónico el tejido conectivo. Volvemos a la foto, sistema nervioso, absceso. Vamos a buscar otros abscesos hermosos que tenemos. ¿Qué órgano es? Hígado. Muy bien, es el hígado, ahí ven los diferentes cortes, todavía tiene la cápsula y acá tenemos un hermoso absceso de pus. Generalmente por ahí las micotoxicosis pueden también formar, las micotoxinas que hemos visto pueden formar estos abscesos en hígado, chicos. Horrible. Muy, muy lindo. Fíjense, bueno, acá la cápsula es como, está sobredimensionada, este es un, qué absceso, pero no sería tan manifiesta. Pero bueno,
Ahora vamos a pasar a la necrosis gaseosa. Bueno, de esta necrosis no sé por qué siempre todo el mundo se olvida. Pero acá vamos a hablar, ¿qué saben del queso cottage? Ahora que todos ven MasterChef. ¿Qué es el queso cottage? ¿Alguna vez alguien comió queso cottage? Yo lo miraría más como una ricota, ¿no? Sí, un queso muy específico. Se ve que el que la describió era muy fanático del queso, o haber sido algún francés, no sé. Pero bueno, la idea de esta necrosis gaseosa es una necrosis que es parecida. ¿Vieron lo más común que recién he dicho, la ricota? ¿Vieron como la ricota? Bueno, es parecida a la ricota. Y en muchos puntos de vista. Ahora les voy a mostrar el PowerPoint. En la necrosis gaseosa vamos a tener una muerte local de tejido en un animal vivo, que es la definición de necrosis, caracterizada por la ausencia del detalle arquitectónico y el celular y de aspecto de una masa granular semejante al requesón leche cuajada. El requesón es no sé si alguna vez vieron hacer leche. Queso quiero decir, no hacer leche sería un poquito difícil. Bueno, pero en la glándula mamaria se ve todos los procesos de azúcar, eso me lo guardo para mí, pero sí, no sé si alguna vez vieron cómo se hace el queso. ¿Lo vieron cómo se hacía antiguamente el queso? Bueno, los que tuvieron esa suerte, chicas, el queso, no sé, ustedes corríjanme, se va aplazando por un proceso de exudación y antes se lo ponía dentro del cuajo, que es el estómago verdadero del rumiante, y así se producía la coagulación de las proteínas. Y después eso se va apretando y se va eliminando todo el líquido y van quedando todas las estructuras y van comprimiéndose de tal manera. ¿Qué es lo que pasa? Ya no se utiliza el cuajo en sí. Bueno, en el campo el que tenga ese medio lo puede utilizar. Pero si no, vienen ya directamente químicos que le pones y lo vas apretando, comprimiendo hasta sacar todos los procesos líquidos y dependiendo de la temperatura, fermentación o agregado, vas a tener distintos sabores. El que me escuche haciendo queso me va a matar. Pero básicamente sucede eso. Entonces, cuando vos tenés que tener una pérdida de arquitectura celular, de detalle arquitectónico y celular y de aspecto de masa granular semejante al requesón, hace referencia como si imagínense a ustedes como la ricota. La leche cuajada es esa leche que ya se empieza, ¿viste cuando se te echa a perder la leche o la crema de leche en realidad y te queda así como todo separado y queda el suero y queda como una masa, si se la ha pasado, queda como una masa grumosa. Bueno, esa es como la necrosis gaseosa. Esta necrosis gaseosa, SP significa que es un tipo especial de necrosis coagulativa. Hay una combinación que se denomina lo que es entre isquemia y esteatosis de los macrófagos que fagocitan las micobacterias. ¿Por qué? Porque hay un proceso de desnaturalización de las proteínas, pero se combina una serie de situaciones como la isquemia, que es la falta de irrigación en el tejido, y se produce la esteatosis de los macrófagos. ¿Por qué? Porque el micobacteria, los micobacterium que producen el bacilo de la tuberculosis, poseen lípidos en su cápsula y el macrófago no lo puede destruir a este micobacterium. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce lo que se llama la esteatosis de ese macrófago. Y es como que en la pelea esta que viene el macrófago, que trata de destruir a esta bacteria de la tuberculosis, no puede, se produce esta esteatosis, que es se muere el macrófago, pero en la muerte y por los lípidos que posee la micobacteria se produce esta necrosis de tipo gaseosa. Esta necrosis es típica de los focos de TBC, que es de tuberculosis y paratuberculosis, y también por micosis por Aspergillus. ¿Se acuerdan cuando veíamos Aspergillus que producían las toxinas? Aspergillus SP, uno de los hongos. Nosotros que lo vimos como agentes biológicos, lo nombramos. Bueno, acá es cuando nosotros vemos qué es lo que producen, por qué lo producen. Fíjense, les muestro la foto. Este es un hígado. Todavía está con la cápsula. No sé por qué siempre lo dejan al hígado con cápsula. Algo de la necropsia que ustedes tienen que aprender después, siempre tratar de sacar esa pequeña película que tiene el hígado externa, que ayuda a ver efectivamente la coloración del parénquima. Pero fíjense, acá puedo decir que es una necrosis gaseosa. Fíjense que es como si fuera realmente ricota,
como esa, ellos le dicen leche cuajada. Le podemos decir como leche cuajada, porque queda así, lo que queda cuando se echa a perder. Y fíjense que es más denso, de bordes irregulares, y hay pérdida completamente de las células porque ya están muertas. Vamos a ver cómo se ve microscópicamente. Profe, ¿y siempre es más oscuro alrededor? Mira, en este caso tenés zonas de hemorragia. Estas zonas de hemorragia y zonas inflamatorias, sí. ¿Vos sabés por qué? También porque tenés una zona de hiperemia y están los macrófagos que ya han llegado y las células inflamatorias ya se han muerto. No sería tan oscuro, más que todo sería enrojecida, pero acá hay procesos de hemorragia. Por eso también tenés así como oscuro, pero en general no. La necrosis en sí tiene que ser de color blanquecino. Mira, ahora cuando nosotros lo veamos, ya ahora hablamos sobre, mira, macroscópicamente granulosa, de color blanco nacarado, amarillento, similar al queso duro. Y también hay algo, cuando las necrosis casi se pasan mucho tiempo, se produce lo que se llama el depósito de calcio. Entonces lo torna a ese proceso blanquecino, lo torna como duro, granular. El calcio es como si fuera arena. Vos lo cortás con la cuchilla y vas a sentir una zona arenosa que roza y que raspa el filo de tu cuchillo. Por eso te dice que es granulosa, blanco nacarado, amarillento, similar al queso duro, seco en el centro, pero también puede ser levemente grasosa. Esto es cuando recién comienza, depende de la cantidad de lípido. Y al corte arenoso por depósito de calcio. Bueno, distorsión del órgano y de la cápsula cuando es crónica. ¿Por qué? Porque cuando es un proceso crónico, siempre el organismo va a tratar de defenderse y va a tratar de encapsular o depositar calcio, que es una sustancia de tipo inerte en el organismo cuando va a estos focos de necrosis de tejido muerto, que se deposita muchas veces el calcio en estos tejidos muertos. ¿Cómo se ve microscópicamente? Microscópicamente voy a ver foco necrótico, restos amorfos, áreas eosinófilas, o sea, todo de color rosado. Seguimos con la característica de la necrosis en general. Puede haber precipitación de calcio, que ya les dije que el calcio siempre le da una coloración de tipo basófila, rodeados de un halo de inflamación granulomatosa. ¿Cómo lo vas a ver microscópicamente? La área granulomatosa va a estar conformada por tus macrófagos muertos, por esos macrófagos que se han unido entre ellos y han formado células gigantes para tratar de destruir el agente infeccioso, que no lo pueden a la tuberculosis. Después también llegan los linfocitos. Ay, chicos, perdón, ¿se escucha el verdulero? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha Igual bien. no se escucha tan fuerte el verdulero. Ay, a mí me aturde, pobrecito. No sé si llegué a escuchar la promo igual. ¿Qué va a hacer? Hay que ayudar, no se olviden. Esperen que pasa justo. Ahí ya pasó. Entonces, nosotros vamos a ver esta inflamación granulomatosa es típica de las inflamaciones crónicas, donde ya los neutrófilos no participaron porque ya han pasado rápido y no han podido destruir. Entonces se activan los macrófagos, se han unido los macrófagos y han formado células gigantes, se han formado células epiteloides, han llegado los linfocitos porque es una inflamación de tipo crónica, tampoco pueden los linfocitos, entonces todos ellos van quedando como en la estructura externa. Y forman también muchas veces tejido conectivo, que pueden formarse, y le dan una cápsula de tejido fibroso. ¿Por qué? Porque los fibroblastos forman colágeno, fibras colágenas elásticas, y van a formar una cápsula porque siempre tratan como la tuberculosis, forman lesiones típicas porque no se las puede destruir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de aislarlo. Le tiran un poquito de calcio, por decirlo así, le hace todo este tipo de reacción crónica, porque son infecciones, son enfermedades de tipo crónicas, consuntivas. Van a ver siempre la tuberculosis de enfermedad crónica consuntiva, que produce todo tipo de desnutrición, pérdida de peso, producen también disminución en la producción. Entonces, toda esta inflamación de tipo crónica lleva su tiempo. Y la necrosis van a ser estos focos que vamos a ver en diferentes órganos. Se ven en los ganglios linfáticos, así como se hace la inspección de las carnes, se ven en los órganos como el hígado, todo bien, esto es decomisado. ¿Cómo se ve microscópicamente?
Microscópicamente, no se preocupen, esto no le voy a tomar, pero nosotros acá vamos a ver, estas son las células gigantes. Fíjense cómo se forman, se unen estas células, viste cómo se ponen como forma radiada, que se llama, como si fuera una rueda, una a la par de la otra, y tratan de fagocitar el agente que no lo pueden fagocitar. Fíjense que el resto del tejido, que son estas células que se van muriendo y van quedando ahí, tienen ya una coloración bien eosinófila. Todo esto que ven de puntitos de azules redondos son los linfocitos. Esto que se ve en el bordecito acá son las fibras. Necrosis típico de la tuberculosis, de procesos crónicos, ¿sí? Tuberculosis para tuberculosis, aspergillus, y forman estos típicos focos que son muy manifiestos y representan esta enfermedad. ¿Y qué más me queda decirle de esto? Nada más. Vamos a la necrosis grasa. Acá se nos complica un poco la existencia. Y no sé por qué también les genera problemas la necrosis grasa. Pero la grasa, ¿qué característica tiene? ¿Qué hemos visto de la grasa? ¿Cómo es la grasa? ¿Cómo será la grasa? ¿Cómo es la grasa? Amarillenta. Puede ser amarillenta. Bien, Sofi. ¿Qué más? ¿Cómo es la grasa? A ver, Benja, ¿cómo es la grasa? Bien que se lo debe comer en algún asadito. ¿Cómo es? Un material blando. Un material blando, se me ocurre. ¿Has apretado alguna vez un churrasquito con grasa, las costillitas con grasa? ¿Cómo son? ¿Cómo son al tacto? ¿Cómo se dice? ¿Son secas? Viscosa. Bien, viscosa. Le podemos sumar un poquito más, le decimos untuosas al tacto. Características de las grasas. ¿Dónde observamos las grasas? ¿Qué hemos visto? ¿Dónde las observamos? Calidad de las Entre carnes. la piel Subcutánea. y Subcutánea. rodeando órganos. ¿Cuáles? El hígado. El corazón. Hígado, corazón. Los riñones, El en los hígado, mesenterios. es más, si estoy en el hígado, estoy en el horno, Lucas, ¿no? El mesenterio, el surco coronario. ¿Se acuerdan cuando veíamos? En 2 veces hemos nombrado los lugares de depósito de grasa. Hemos nombrado, ¿se acuerdan cuando vimos agentes biológicos? Cuando vimos agentes no biológicos, nutricionales, hemos hablado de los depósitos de las grasas para ver la calidad del animal, si no ha pasado hambre, porque es el lugar donde tiene que haber, y nos falta un lugar que no sé si lo nombraron, el riñón, la grasa perirrenal. Ya si estoy alrededor del hígado, estoy en el horno. El mesenterio. ¿Sí? Son lugares donde yo voy a ver la calidad de las grasas. Las coloraciones van a depender algunas veces del mismo animal. En algunos animales más amarillenta, en el equino. Grasa también que se denomina, cuando estoy hablando de la grasa subcutánea. Se produce lo que se llama, esperen que no sé qué pasó acá. No, estamos bien. Profe, se le cortó el internet cuando estaba mencionando la grasa amarilla en el equino. Ay, Desde gracias. ahí en adelante no escuchamos más. Que se cerraba todo y no sabía por qué. ¿Sabes qué, Luz? Gracias. Te iba a decir que cuando vimos nosotros los depósitos de grasas normales, es importante para que ustedes después relacionen cuáles son las características del tejido graso para saber qué pasa cuando se muere. Por lo tanto, cuando nosotros decimos una necrosis de la grasa, tengo la grasa que se me murió. El tejido graso se murió. Ahora, las causas pueden ser por problemas pancreáticos, obviamente por cualquier alteración en el páncreas o por un traumatismo, también ya tengo un agente mecánico que lo produce. Por lo tanto, vamos a esta parte. La destrucción de la grasa va a ser debido a procesos enzimáticos y acá explica qué es lo que pasa. La grasa cambia completamente sus características, se produce lo que se llama saponización de las grasas, donde las grasas se van a unir a distintos iones, como ser el sodio, calcio, potasio,
y van a formar carbonatos y fosfatos. Entonces ya la grasa no va a tener esas características untosas al tacto. ¿Y por qué pasa eso? Porque la tripsina va a destruir la célula y la lipasa va a digerir los restos. Y así los ácidos grasos y el glicerol liberados se van a combinar con estos iones y se va a producir la saponización de las grasas intracelulares. Porque acá estamos hablando de una causa de alteración